Okay, the signal is come again. It's here? Okay. Perfect. Yes. Okay. All right. So we were talking about win-win situations. Entonces estábamos hablando aquí de las situaciones de doble beneficio, de ganar y ganar. And Lord Brahma is encouraging Prithu Maharaj to see the situation in that way. Entonces el señor Brahma estaba alentando al rey Prithu para que vea la situación de esta forma. And then he's reminding him of who he is. Y luego le está recordando a él quién es él en realidad. So this is also a nice lesson for us when we find ourselves in a disturbed condition. Y entonces esto es un buen ejemplo también, una buena enseñanza para nosotros cuando nos encontramos en una situación que estamos muy perturbados. That we can stop and think, okay, who am I? What am I actually about? What's my purpose? Entonces uno debería pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que estoy queriendo lograr realmente? And so we can read, let's see, verse number 38. Y entonces podemos leer el texto número 38 que dice: Oh protector del pueblo, por favor, considera la razón por la que el Señor Vishnu se ha encarnado en ti. Los principios religiosos que Indra ha creado no son más que las madres de muchas religiones indeseables, de modo que, por favor, acaba con estas imitaciones inmediatamente. So again, we come back to this point that even an avatar, in this case, Shakti Avesha avatar of Vishnu, is subject to correction. Entonces llegamos a este punto en la que incluso un avatar, de hecho un Shakti Avesha avatar, está siendo... What's that sound? No, it was my... Sorry, Guru Maharaj. Your phone. Yes. Entonces aquí vemos que hasta un Shakti Avesha avatar está siendo corregido. So then we have a happy ending to this story. Entonces vamos a tener un final feliz para esta historia. That King Indra and King Prithu, who in effect were, it was becoming an escalating conflict. Now the conflict is resolved by the superior person, Lord Brahma. Entonces aquí vemos que el conflicto que fue en escala, que se fue dando en escala entre el rey Prithu y el señor Indra, ahora se ha calmado por la intervención de una persona superior llamado el señor Brahma. And it says in verse 39 that King Prithu abandoned his eagerness to perform yagyas. Y dice que el rey Prithu abandonó su gran deseo, su gran deseo de realizar los yagyas. And with great affection, Vatsalyam, he concluded a peace with King Indra. Y luego, con gran afecto, Vatsalyam, él concluyó su problema con el señor Indra. And they lived happily ever after. Y vivieron felices por siempre. Yes. Well, so the idea is, as I was saying, this canto in particular, you can say, is sort of doing two things at once with regard to the idea of sacrifice. Entonces, podemos decir aquí que este canto es... can you repeat it, Guru Maharaj? Yeah. Please, sorry. Canto 4 que el canto cuarto has two things to say about sacrifice, ritual sacrifice. Tiene dos cosas que decir acerca de los rituales de sacrificio.
One is that sacrifice is a good thing, it's necessary, it's part of how the universe works. Una es que los sacrificios son algo bueno, son necesarios, es parte de la forma en que funciona el universo. It's what kings are supposed to do. Es lo que se supone que los reyes deben hacer. It's what holds everything together. Es lo que mantiene todo unido. And on the other side, it's saying sacrifices are problematic. Y por el otro lado dice también que los sacrificios son problemáticos. They lead sometimes to big conflicts. Ellos algunas veces llevan a grandes conflictos. And they can lead to unpredictable results. Y también pueden llevarnos a resultados impredecibles. And although they have to do with Dharma, they can actually be the source of, or the cause indirectly of adharma. Y más allá de que son, digamos, la fuente del Dharma, o que están basados en la fuente del Dharma, su realización también puede provocar la aparición de adharma. But I think we need to notice that this chapter ends on this positive note. Pero también debemos ver de que este capítulo finaliza con esta nota positiva, con este punto positivo. That King Prithu is able to satisfy the Brahmins. De que el rey Prithu fue capaz de satisfacer a los brahmanas. And therefore the Brahmins offer their blessings to King Prithu. Luego los brahmanas ofrecieron bendiciones al rey Prithu. And the final verse seems to be their blessing, if you like to read this. Verse 42. Y el verso final es la bendición que ellos dan. El verso dice, el número 42. Todos los grandes brahmanas y sabios dijeron, oh poderoso rey, respondiendo a tu invitación, toda clase de entidades vivientes se han reunido en esta asamblea. Han venido de Pitriloka y de todos los planetas celestiales, y se han reunido grandes sabios y personas comunes. Ahora todos ellos están muy satisfechos con tus tratos y tu caridad. Yes. Okay, so before we go on to chapter 20, maybe we should see if anyone has a question. Antes de continuar con el capítulo 20, podríamos pensar si alguien tiene alguna pregunta Anything al respecto. comes to mind immediately from what we've discussed. Si viene algo inmediatamente así en la cabeza acerca de lo que hemos discutido ahora. Yo tengo una pregunta, Manivanda. Okay. Sí, Prabhu. Lakshmipati, a question. Te la hago en español. Bueno. Sí, Prabhu. Un líder moderno, un presidente o un gran empresario, ¿debería hacer algún tipo de sacrificio de este tipo? ¿O cuál es el sacrificio que deberían hacer estas personas en esta época? Si es una svameda o si es otro tipo de sacrificio. So, a big leader now in this time, as a president or a successful businessman, should also perform this kind of sacrifices, or which kind of sacrifices should them practice now in the modern time? Yeah. Well, we are, after all, in the age of Kali. Bueno, después de todo estamos dentro de la era de Kali, ¿no? And as we all know, this is not really the age for such sacrifices. Y bueno, y como todos sabemos, no es la era ideal para realizar este tipo de sacrificios. Because no one is really qualified to perform them. Porque nadie está realmente cualificado para realizarlo. And
it would anyway be very difficult to perform a proper Ashvamedha because the first thing for an Ashvamedha, well, I'm thinking of the Rajasuya, maybe Ashvamedha also, I don't know, is that the horse is sent out to wander freely. I couldn't take that. Una de las cosas que se necesitan para realizar este sacrificio de Ashvamedha es de que el caballo. What about the horse? Well, I'm thinking aloud. Actually, it's the Rajasuya. The horse will be sent out. It's a wild horse, and it will be sent to wander freely. Okay. Que el caballo debe estar libre, tiene que ser un caballo salvaje y debe estar libre para la realización de este sacrificio. And the king's army will follow the horse. Y el ejército del rey debe seguir al caballo. But they don't try to control where the horse goes. Pero no tratan de controlar hacia dónde va el caballo. And the idea is that wherever the horse goes, that land is claimed by the king. Y la idea es que donde sea que el caballo vaya y se detenga, esa tierra es reclamada por el rey como de su propiedad. Now, what if a neighboring king, what if the horse goes on the land of a neighboring king? Entonces, ¿qué sucedería si el caballo va a la tierra de un rey vecino? Then the neighboring king has a choice. Entonces luego el rey vecino tiene una opción. The neighboring king can fight against the army that's following the horse, or the neighboring king can accept and say, actually, yes, now this is the land of your king. Entonces el rey en el cual el caballo entra en su reino tiene las dos opciones. Puede pelear contra el ejército que viene siguiendo al caballo, o bien puede aceptar lo que ocurre y decir, bueno, ok, ahora esta tierra pertenece al rey vecino porque el caballo vino hasta aquí. But today, where are you going to find land where there are no fences? Pero claro, en esta época, ¿dónde se pueden encontrar una tierra donde no haya límites, vallas, rejas? Everywhere you go, there will be fences. Donde sea que uno vaya, hay límites, hay rejas, hay vallas, no se puede pasar. And so you can't send a horse to wander freely because it's going to get stopped by the first barbed wire fence. Pero claro, no podés mandar un caballo libremente a que salga y se mueva por donde quiere porque va a ser detenido por el primer alambrado que se encuentre. And even if that's not the problem, there are so many other problems to perform these rituals. Incluso si ese no es el principal problema, hay muchos otros problemas que habría para la realización de este tipo de sacrificios en esta época. The technical details of these rituals is extremely complicated. Los detalles técnicos para realizar este tipo de rituales son extremadamente complicados. One scholar who studied very carefully the Vedic sacrificial ritual, he said it's as complicated technology as the technology of a modern airline jet. Wow. Un escolástico que realizó un estudio exhaustivo acerca de lo que se requiere para realizar los sacrificios védicos apropiadamente, dijo que es una tecnología tan complicada como la de un jet moderno. And so, as Srila Prabhupada would say again and again and again, the sacrifice for this age is Sankirtana Yagya.
Y luego, como Srila Prabhupada nos dijo una y otra vez, el sacrificio para esta era es el Sankirtanya Yagya. Which of course is very much accessible to everyone. Lo cual es, por supuesto, mucho más accesible para todos. Yes. Thanks, Maharaj. I have another question. Okay. El rey Indra se comportó en forma muy baja y eso se reitera frecuentemente. ¿Cuál es la causa por la que el señor Brahma, Vishnu y el señor Shiva siguen protegiendo al señor Indra a pesar de sus problemas y sus ofensas a grandes personalidades? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se permite eso? So, we can see here that Lord Indra acts in a wrong way, and it happens various times during all the Bhagavatam. So, why is the cause, or which is the cause that Lord Vishnu and Lord Shiva and Lord Brahma still keep protecting him or keeping him in his position, even he's doing these wrong things? Yeah, good question. I wonder this myself sometimes. Es una buena pregunta que de hecho yo me lo pregunto a mí mismo algunas veces. I think one explanation is that Lord Vishnu is committed to supporting Lord Indra as the maintainer of the universe, Lord Vishnu as maintainer. Entonces, una de las razones podría ser que el señor Vishnu tiene un compromiso de mantener al señor Indra dentro del universo porque el señor es el mantenedor del universo, entonces lo mantiene, su función es de mantener. And Vishnu seems to be very tolerant of Lord Indra's faults. Y el señor Vishnu parece ser muy tolerante con respecto a las faltas del señor Indra. We should remember there's a new Indra every time there's a change of the Manu. Debemos recordar que hay un nuevo Indra por cada vez que cambia un nuevo Manu. So in the Bhagavatam, we may be actually dealing with different Indras. Entonces, en el Bhagavatam quizás estemos tratando, a lo largo de todo el Bhagavatam, con diferentes Indras. And each one has some fault, and each one is getting some lesson. Y cada uno de ellos comete un error, y a cada uno de ellos les es dada una lección o un aprendizaje. But the idea is once they have learned that lesson, then they will act properly, at least in that regard. Y la idea es que una vez que ellos les es dada esta lección, ellos actúan apropiadamente, al menos respecto a eso que les fue enseñado. But maybe they need other lessons as well. Pero quizás también necesiten lecciones acerca de otras cosas. But Lord Vishnu, as the maintainer, he's very patient. Pero el señor Vishnu es el mantenedor y él es muy paciente. Now, in the Rig Veda, Lord Indra is always a subject of great praise. En el Rig Veda, el señor Indra es el sujeto de grandes plegarias. He never seems to do anything wrong. He's always very glorious. Nunca parece que él hiciera nada equivocado. Él es siempre muy glorioso. Also, in the Rig Veda, the story of Lord Indra killing Vritrasura is there. También en el Rig Veda, la historia del señor Indra matando a Vritrasura está ahí. And in the Rig Veda, Lord Indra is always praised for his killing Vritra. Y en el Rig Veda, el señor Indra es siempre alabado por haber matado a este demonio. But then we come to the Bhagavatam in the 6th canto, and
it seems like it's Vritrasura who is the hero of the story, not Indra. Pero luego vamos al Srimad-Bhagavatam, al sexto canto, y ahí vemos que parece que Vritrasura es el héroe de la historia y no en realidad Indra. And in the Rig Veda, there's only the slightest hint that this may be the actual situation. Y en el Rig Veda hay así como una pista como muy ligera de que en realidad esta podría ser la verdadera situación. So the Bhagavatam is the ripened fruit of the tree of Vedic literature. Entonces el Srimad-Bhagavatam es la fruta madura del árbol de la literatura védica. And so it is unpacking, it's unfolding, it's the blossoms, the fruit, what is only in potential form in the Vedic Samhitas. Lo cual está, digamos, en la forma latente en el resto de la literatura védica, en los Vedas, en los Samhitas. Yeah. And so what I wanted to say is that Vishnu is always on the side of Indra. That's his position, especially in the Vedas, in the Rig Veda. Lo que quiero decir, lo que quiero señalar aquí es que el señor Vishnu está siempre del lado del señor Indra. Eso es lo que se marca en los Vedas, en el Rig Veda particularmente. But the Bhagavatam it's questioning this whole Vedic system of rituals. You can say ritual for ritual's sake, or what is called karma kanda. Claro, pero aquí el Srimad-Bhagavatam está cuestionando toda esta realización de sacrificios védicos por el sacrificio en sí mismo, o lo que podría ser llamado karma kanda. So it's pointing, in effect, it's pointing out what in the Rig Veda might be ignored as a fault of Indra. The Bhagavatam is pointing out every possible fault. Pero a diferencia del Rig Veda, el Srimad-Bhagavatam está señalando cualquier posible falta que en este caso el señor Indra pudiera estar cometiendo. But the purpose of pointing out these faults is to question the whole karma kanda process. Y el punto de señalar este tipo de errores es nuevamente cuestionar todo el proceso de karma kanda. And a major reason why it's being questioned is because it involves sacrifice, which involve killing of animals, which involves violence. Y el gran tema por el cual está siendo cuestionado es que, bueno, esto requiere de la realización de sacrificios, lo cual refiere a la matanza de animales, lo cual refiere a la violencia necesariamente. And this will come out again here in the fourth canto, in the discussion of Narada and Prachina Barhishat. Y bueno, y eso va a aparecer nuevamente en el cuarto canto del Bhagavatam, en la discusión entre Narada y Prachina Barhishat. Prachina Barhishat is going to be another king who likes to do a lot of rituals. Prachina Barhishat es un rey al cual también le gusta hacer, o era un rey al cual también le gustaba hacer muchos sacrificios. And Narada is going to warn him. He's going to say, you keep doing these rituals in which animals are killed, those animals are going to come back and torture you. Y Narada allí le advierte, si continúas realizando este tipo de sacrificios en los que animales son sacrificados, son matados, luego esos animales van a volver para torturarte a ti. Yeah, so, is that okay? ¿Está bien, Prabhu? Thanks, Magaraj. Hey, it's okay. Thanks, Magaraj. Very thanks. Hare Krishna. Hare Krishna. Well, maybe we should end there rather than starting with chapter 20. We could. Bueno, entonces
Deberíamos terminar acá, en lugar de empezar con el capítulo 20, terminar por hoy, por acá. We're certainly going a bit slower than I originally was doing this survey, but maybe this is also okay. Estamos yendo más lentos de lo que yo pensaba que íbamos a hacer esta revisión. Estamos yendo más lento, más detalladamente, pero esto me parece que está bien también. What do you think? Sí, ¿Qué le parece a usted, Prabhu? para mí es bueno, porque Es bueno. siempre hay realizaciones, hay detalles muy importantes. El Srimad-Bhagavatam es profundo y Maharaj cala hondo en esos detalles. Creo que es muy bueno. También tengo el deseo de conocer otras cosas más adelante, pero eso también es muy bueno. Cada parte del Srimad-Bhagavatam, Maharaj ahonda y está dando cosas, por un lado humanas, Vaishnavas, de sentido común. Bueno, a mí me agrada esta forma. Es disfrutable. Okay. Entiendo, más o menos. Okay. Yes, just a reminder, if you can write to Rasodari Hari about this project we have. Yes. Maybe later I can write you an email and you can send me his address so I can contact him. I just sent it to you on Skype. Ah, okay, I will check it. Yeah, if you look in the part where you can read and Yes. and send The messages, the chat, yeah. I sent it there. And then when you get that invitation, you can distribute it to devotees around Argentina and Uruguay. Perfect. I will do it, Guru Maharaj. Then I told you how it works. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj, as always. Muchas gracias. Hare Krishna, Maharaj. Hasta luego. Hare Krishna. Jai, Hari Bol. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Goti Vaishnavarinda ki jai. Gaur Premanande. Haribol. Hari Bol.